Un accidente laboral sin precedentes en la Unión Europea. No había sucedido nada de esta envergadura ni de estas características. 68 personas intoxicadas por mercurio hasta el día de hoy, según datos oficiales. Estaba muy cansado, tenía las encías inflamadas y me sangraban. Tuve unos dolores, unos cólicos de la hostia de la barriga, tuve que ir a la residencia. Me subió la fiebre a 40 de fiebre, se me inflamó la garganta, empecé a encontrarme muy mal. Y muchas dudas todavía sobre las causas de lo sucedido. Nadie dice nada, nadie dice cómo va la investigación y estamos que no tenemos ni idea. Ellos tienen una sensación más que nada de ocultismo, de que no les están indicando debidamente qué ha pasado y qué les puede pasar. No se ha dado por parte de la empresa principal, en este caso Asturiana de Zinc, ninguna información oficial de las causas del accidente. ¿Fallaron los sistemas de seguridad y prevención en Asturiana de Zinc? Claro que fallaron. ¿Se recuperarán por completo los afectados o sufrirán secuelas en el futuro? Nadie te va a querer con esto que tienes en medio hasta que no lo tengas claro. Claro, no hay nada. Una intoxicación crónica en general y la del mercurio puede dejar lesiones permanentes. ¿Hay más personas intoxicadas? Esas personas tienen que estar intoxicadas también. ¿Por qué no salen en ningún sitio? Si hay duda, lógicamente la alarma está ahí y cada vez crece más. En ningún momento se tapó ni se está tapando nada. La preocupación de los delegados de prevención es que la gente que está impregnada de mercurio se recupere lo más rápido posible y que se aclare cuál fue lo que provocó el accidente para que no vuelva a pasar más. ¿Puede el escape haber afectado a la zona limítrofe a la fábrica? Si ellos cogieran y dieran libertad para realizar la analítica, pues no había ningún temor. Estas investigaciones y las conclusiones que saquemos todos darán una respuesta, o esperemos que den una respuesta a aquellas cosas que no se hicieron bien, si es que hubo alguna que no se hicieron bien. Últimos 15 días del mes de noviembre. En la planta de tostación número 4 de Asturiana de Zinc se lleva a cabo la denominada parada, una operación que se realiza varias veces al año en el conocido como intercambiador. Es el lugar en el que mediante un proceso químico se separa de la blenda, materia prima de la que se extrae el zinc, una pequeña parte de mercurio que viene adherida a ella. La parada se realiza por motivos de mantenimiento. Consiste en retirar los tubos usados por unos nuevos para evitar que su deterioro pueda producir alguna fuga. Es un cilindro que lleva en el medio unos tubos que circula un fluido y alrededor lo que hace es refrigerar, ¿no? Es como un radiador, una especie de radiador. Lo que se hace es cortar esos tubos, extraerlos y meter otros tubos nuevos, porque tienen fugas, por corrosión o por lo que sea. Normalmente lo que se hace es sacar lo viejo y meterlo nuevo. En la parada participan 200 personas, una parte personal de ATSA y otra integrada por trabajadores de hasta 10 empresas subcontratadas. Los trabajos transcurren con normalidad. Nada hace pensar que puede haber ocurrido algo fuera de lo habitual. Hasta que el 2 de diciembre salta la primera alarma. El Servicio de Salud del Principado informa de que 4 trabajadores se encuentran ingresados en el Hospital San Agustín de Avilés. Su pronóstico es reservado. Todos ellos son empleados de la empresa Ingeniería y Montajes del Norte, IMSA. Yo cuando ingresé llevaba 3 días ya que estaba muy cansado, tenía las encías inflamadas y me sangraban. Y sobre todo mucho cansancio. Yo en un primer momento cuando terminé lo único que tenía era muchísimo sueño, me dormía una cosa súper extraña, hasta de pie, y empecé a trabajar. Pero el día 17, trabajando, cuando fui a comer, tuve unos dolores, unos cólicos de la hostia de la barriga, tuve que ir a la residencia y entonces tuve que coger la baja a raíz de eso. El día 30 yo empecé ya con dolores muy fuertes en la espalda, dolores bastante fuertes e incluso punzadas en lo que es la zona del lumbar. Piensas que es un resfriado, piensas que, claro, desconoces lo que hay y no sabes con lo que estás tampoco. Me subió la fiebre a 40 de fiebre, se me inflamó la garganta, empecé a encontrarme muy mal, con de todo, con malestar general, muchos dolores y ya tuve que ir para el hospital porque no aguantaba ya. Al día siguiente, otras 2 personas se ingresan en el Hospital Central de Asturias, uno de ellos con carácter grave. Mismos síntomas y niveles de mercurio en sangre
que oscilan entre los 400 y los 960 microgramos por litro. El límite máximo permitido por la legislación laboral es de 15. Los trabajadores sufren una intoxicación aguda. Los ingresos hospitalarios hacen saltar la alarma. La empresa procede al sellado y cuarentena de la zona de tostación. El resto de trabajadores son sometidos a análisis, tal y como establece el protocolo, y la Guardia Civil abre una investigación. Desde que aparecieron los primeros casos, la lista de afectados ha ido aumentando. A día de hoy, más de 2 meses y medio después, hay 68 trabajadores intoxicados. 15 pertenecen a Asturiana de Zinc, 51 a la empresa IMSA, 1 a Contratas Mota y otro más a Aplicamet. Los afectados sospechan, sin embargo, que puede haber más casos que no han salido a la luz. Ya que yo hospitalicé, al lado mío había un chico que era de otra empresa que al parecer quiere guardar el anonimato y estaba vomitando sangre y estuvo trabajando montando el andamio y no sale por ningún lado. Que eso es lo que nos choca también, que porque son los de INSA cuando todos creemos que hay más gente. Es más, ahí había 2 técnicos de seguridad, uno de día y otro de noche, ¿no? De noche había una chica, bueno, ahora no te sé decir bien, y estuvieron allí las 24 horas con nosotros, en los 2 turnos. Esas personas tienen que estar intoxicadas también. ¿Por qué no salen en ningún sitio? Que lo tienen fácil, que vayan al hospital y pregunten. El día que hospitalicé yo, a la misma hora, llegó un chico y me dijo dónde venía y los síntomas que tenía, y no sale en ningún lado. O sea, que prueba más clara que esa. Y esto lo dije yo el otro día, cuando tuvimos una charla con el INS y con el doctor este que trajo Asturiana, y en el INS me decían que ellos que no lo sabían. Y digo, bueno, pues si no lo sabes, ya que mucho tampoco miraste. Creo que aquí hay un factor grande de miedo. Yo creo que la situación laboral influye mucho. Las intoxicaciones con mercurio tienen diferentes efectos sobre la salud de las personas, dependiendo de la cantidad y el tiempo de exposición a este metal pesado. La intoxicación aguda por inhalación pues cursa fundamentalmente con un problema a nivel del riñón y a nivel del sistema nervioso central. Cuando se produce una intoxicación aguda, que cursa con una clínica, pues lógicamente eso se cura, se elimina y no tiene por qué dejar secuelas. De la forma crónica, que sería la ingestión de pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, lo más típico es el temblor mercurial, es una manifestación de una alteración del sistema nervioso que cursa con temblores que además, como otra manifestación del sistema nervioso, puede cursar con trastornos del comportamiento, irritabilidad, etc. Y en casos muy graves puede incluso llegar a la demencia. ¿Cómo dura esta intoxicación? Pues depende de la dosis, depende de varias circunstancias. Una intoxicación crónica en general y la del mercurio puede dejar lesiones permanentes. Desde que comenzaron a sentir los primeros síntomas, este es el mensaje más escuchado por los trabajadores afectados. Lo que nosotros conocemos de las impregnaciones de mercurio nos dicen que habitualmente en las intoxicaciones agudas se recuperan normalmente, la función sin lesiones orgánicas. Sin embargo, su principal temor son las posibles secuelas de la intoxicación. Todo el mundo dice y los especialistas que hablamos, que en el futuro no vamos a tener ningún problema, pero es que tampoco nos lo firman en un papel que no nos va a pasar nada, eso es el miedo que tenemos. Mal porque aquí a nosotros nadie nos mira, no tenemos ningún tipo de información por parte de Asturiana, encima están haciendo comunicados a la prensa diciendo que todos estamos bien, y es mentira, porque estamos todos mal, cada uno, hombre, no tenemos todos los mismos síntomas, ¿no? Pero casi nadie está bien, y están diciendo que aquí no pasa nada, y eso es mentira. Cuando uno no se encuentra bien, sí, porque si vas a una empresa, ¿qué coges? La baja a la semana en otra empresa, quedas mal, claro, nadie te va a querer con esto que tienes en el medio hasta que no lo tengas claro. Claro, no hay nada, ni sabemos lo que puede trascender, ni sabemos nada. El mercurio, como estoy diciendo, pues lesiona determinados órganos, bien cuando entra, bien cuando se elimina. Es lo típico, pues lesiones residuales renales o del sistema nervioso, del aparato digestivo, etc. Que yo sepa, no hay ninguna relación con ninguna otra patología que pueda distinta, esperable después de una intoxicación por mercurio. Desde siempre, el mercurio ha estado presente en objetos de nuestra vida cotidiana, en dosis muy pequeñas, aunque la causa más frecuente de intoxicación en las personas procede del pescado al que llega a través de la cadena trófica.
Recientemente, 140 países de todo el mundo han firmado un acuerdo para reducir el uso de este material pesado por su impacto en la salud. A partir del año 2020 se prohibirán la elaboración y venta de algunos productos que se fabricaban con este mineral. La convención recibió el nombre de Minamata en recuerdo a la tragedia ocurrida en los años 50 en esta pequeña localidad japonesa en la que cientos de personas sufrieron una intoxicación aguda como consecuencia del vertido a las aguas de una planta petroquímica y la posterior ingesta de pescado contaminado con atroces consecuencias para la salud. El Instituto Asturiano de Seguridad Laboral es el organismo oficial encargado de realizar un estudio que determine qué sucedió y cuál fue el foco del escape de mercurio. A falta de resultados oficiales, que no se conocerán hasta finales de marzo, todo parece señalar a los trabajos de la parada. Por el desarrollo de las analíticas de los afectados, por los resultados que se desprenden de las mediciones higiénicas ambientales que se realizan alrededor de la planta y por la circunstancia en sí del proceso productivo, entendemos que la contaminación se produce en la apertura. En esa apertura hay una exposición excesiva al mercurio y en ese momento se produce la contaminación. Una hipótesis de la que dudan algunos trabajadores. La de mayo duró 12 días y esta duró 14 días. El trabajo era exactamente lo mismo y los medios de seguridad eran los mismos, las mascarillas cambiamos los filtros todos los días, todo por el libro. O sea, que hay algo que nosotros lo que pensamos que es externo, que no tiene nada que ver con el tema de los tubos, que es donde estuvimos, que es algo externo a eso. Eso es lo que pensamos todos, bueno, lo que pensamos, vaya. Las investigaciones en curso han detectado además otros focos con menores índices contaminantes repartidos en diferentes lugares del proceso de producción. Entendemos, con todas las reservas que conllevan no tener todavía la certeza absoluta, que son dos situaciones diferentes, ¿no? Una, la del foco del intercambiador y otra, la del propio proceso del mercurio que quizá tiene algunos fallos de control preventivo, que es en lo que estamos investigando ahora mismo. Por un lado está, y creo que hay que acotarlo, la intoxicación que tuvieron los trabajadores de IMSA, que fueron por niveles altísimos de mercurio, ¿no? Elevadísimos. Y por otro lado está el problema que tenemos en el día a día con los trabajadores que realizando las analíticas estamos viendo que hay trabajadores que están dando niveles. Si bien no son niveles elevados, pero nosotros creemos que son niveles, entre comillas, preocupantes. Es decir, hay que hacer seguimientos y hay que sobre todo investigar y llegar al fondo de la cuestión para saber por qué está ese mercurio, por qué los trabajadores están afectados, ¿no?, con esos índices. Las analíticas realizadas a los trabajadores de ATSA durante las semanas posteriores al accidente confirman esta sospecha, ya que presentan niveles que rondan los 32 miligramos por litro de sangre. El Instituto de Prevención de Riesgos Laborales trasladará su informe técnico a Inspección de Trabajo, en cuyas manos reside la potestad de multar o sancionar a la empresa. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Avilés ha abierto diligencias y ha comenzado ya a llamar a declarar a los trabajadores afectados. Posteriormente decidirá si procede depurar responsabilidades penales. Y lo que han hecho es derivar a los trabajadores a la mutua. Desde ese punto de vista han hecho lo que tenían que hacer, pero no han hecho nada más allá. Otra cosa, digamos, más reprochable desde nuestro punto de vista, aunque, bueno, diciendo esto con todos los respetos, es el tema de la resolución de los contratos de los trabajadores que siguen de baja. Desde ese punto de vista, hombre, quizá pensamos que podía haber sido más delicado el trato que hubieran recibido los trabajadores. A lo largo del año, todo este año 2013, seguirán la instrucción de estas diligencias previas. El Ministerio Fiscal, que está especializado en temas de accidentes de trabajo, emitirá su dictamen a los efectos de si hay que realizar más investigaciones, más pesquisas, más trámites, o bien considera que se debe sobreseer o pasar a procedimiento obligado, es decir, que ejercita la acusación. El sindicato UGT estudia presentarse como acusación particular en el proceso. Han presentado una demanda ante Inspección de Trabajo y denuncian falta de información por parte de la empresa desde que sucedió el accidente y, por tanto, de crear incertidumbre entre los trabajadores y la población. El escape de mercurio en Asturiana de Zinc, sin precedentes en Europa, coincide con el momento de mayor esplendor de la empresa. La factoría de San Juan de Nieva es la tercera productora más importante de zinc a nivel mundial.
En 2012 fabricó más de 512.000 toneladas de este material, superando su récord de producción. Una marca que coincidió con la fusión de Glencore y Xstrata, los dos holdings mineros líderes del mundo y propietarios de la compañía que preside Santiago Zaldumbide. La demanda de zinc está en alza. Se trata de un material básico para producir acero galvanizado, muy demandado especialmente en Asia y China para la fabricación de automóviles. La plantilla de AZSA está formada por 900 trabajadores, a los que se suman una media de otros 300 subcontratados para diferentes trabajos. Sobre este pilar de la economía avilesina y asturiana, con beneficios multimillonarios, sobrevuelan tras el accidente las sospechas sobre un posible fallo de seguridad. Nosotros consideramos que hay algo externo que falló en la concentración tan excesiva que se ha encontrado de mercurio, sí. No se ha hecho una buena labor de prevención. Más que bajar la guardia, lo que creemos es que se han hecho cosas mal. No solo la empresa, porque consideramos que en este accidente intervino una falta de prevención de riesgos laborales. Si un problema de intoxicación o un riesgo lo detectamos cuando el trabajador o los trabajadores ya están dando índices altos o están, como en este caso, ingresados en el hospital, yo creo que es tarde. Una empresa de la entidad como es Asturiana de Zinc, con ingresos millonarios de beneficios, que tenga una falta de prevención, es un asunto grave. Si la forma de controlarlo es haciendo analíticas a los trabajadores, pues me parece a mí que llegamos tarde. Habrá que poner los medios suficientes para que eso sea previo, no posterior. La empresa carecía hasta el día del accidente de un medidor de niveles de mercurio. La pasada semana comunicó al comité de empresa la adquisición de este modelo que en el futuro permitirá realizar mediciones para prevenir accidentes como el del pasado diciembre. Ese medidor creemos que hubiese solventado, si no la totalidad, si hubiésemos posiblemente, o se hubiese podido erradicar el problema. Las dudas sobre si la contaminación de mercurio podría haber traspasado los muros de la fábrica de Asturiana de Zinc saltaron el 4 de febrero con estas declaraciones de Gaspar Llamazares. Ese foco emisor no solamente ha contaminado a los trabajadores de la contrata, también a los trabajadores de Asturiana de Zinc y a alguna persona de la localidad. Tras ellas, la preocupación de los vecinos de San Juan de Nieva, su malestar ante la negativa de su centro de salud para hacerles los análisis y la indignación del presidente del comité de empresa de AZSA. De la supuesta vecina intoxicada, ni rastro hasta ahora. Estamos en condiciones, desde el SITAZ, de afirmar que eso no es cierto. Y si fuera cierto, a día de hoy, que el señor Llamazares lo demuestre. Y si no lo demuestra, estaría incurriendo en una mentira. Y si miente, una persona de su categoría política estaría engañando a la población. Y si engaña a la población, debería dimitir. Me denunciaron varias personas que, como presidente de la Asociación de Vecinos, de que concretamente fueron a pedir la analítica que incluyese mercurio, de metales pesados y concretamente de mercurio, y hubo la respuesta de que ellos tenían una contraorden de no realizar. Si ellos cogieran y dieran libertad para realizar la analítica, pues no había ningún temor, pero al tener esa cortapisa o esa negativa del Principado en realizar analíticas, es lo que nos da pie a pensar más allá. La Consejería de Salud alega no hay alerta sanitaria ni evidencias de contaminación atmosférica que justifiquen análisis masivos. Pocos días después, el Principado hace públicos los datos de las mediciones encargadas al Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Según estas, los niveles de mercurio son normales tanto en la fábrica como en las áreas colindantes. Y a la vista de las mediciones ambientales que hay ahora mismo, y según se desprende de la Consejería de Salud desde el primer momento, ha dicho que el foco que inicialmente había causado el riesgo potencial para los trabajadores estaba controlado. Lo ha dicho la Inspección de Trabajo, lo ha dicho el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos y
la Consejería de Salud. No cabe duda de que una intoxicación de este tipo hay que tratarla con la seriedad que merece, ¿no?, por las posibles consecuencias, pero de eso a pensar que pueda haber, no tengo datos que desde luego no creo que tenga que haber una alarma ni muchísimo menos, sí una preocupación por lo que se haya producido, pero nada más. Hasta donde nosotros sabemos, y todas las comprobaciones que estamos haciendo nos están respondiendo de forma afirmativa a la tranquilidad, a no pensar que hay que trasladar esto hacia un problema de salud pública ni hacia un problema de riesgo medioambiental en absoluto. Los expertos dicen que la disolución del mercurio en el aire es inmediata. No obstante, durante un mes, la estación de medición de la calidad del aire situada en Las Arobias medirá los niveles que, de confirmarse, podrían ser la prueba definitiva para la tranquilidad de los vecinos. Para tener las respuestas a otras preguntas que aún permanecen sin resolver 2 meses y medio después del accidente, aún tendremos que esperar. Las consecuencias que se extraigan de lo sucedido en Asturiana de Zinc cambiarán los protocolos de seguridad, pero también el conocimiento que tenemos sobre el mercurio, sus efectos sobre la salud y, lo más importante, cómo evitar accidentes similares en el futuro.